Como todos los miércoles por la pantalla de C5N, en una semana muy pero muy particular y en un día muy pero muy singular por distintas cuestiones que han definido la agenda de la política argentina. Vamos a arrancar por la gira del presidente en lo que fue indudablemente un acierto desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, no solamente por la definición de una inversión multimillonaria de una empresa muy pero muy importante, de la segunda fortuna de Australia, que es la de Andrew Forest, de 20.000 millones de dólares, un dato interesante del empresario que va a hundir, o que le dijo al gobierno que iba a hundir 8.5 mil millones de dólares, es que el año pasado repartió dividendos para él por un monto de 3.000 millones de dólares. Ese es el volumen del empresario que decidió apostar no solamente en la Argentina, sino a nivel global por ser punta de lanza en una nueva manera de producir energía en el mundo. ¿Por qué le digo en el mundo? ¿Y por qué es importante esto? Y ahora nos vamos a meter en el G20 y nos vamos a meter en lo que pasó con Macri y C5N el día de hoy. Porque no sé si tenemos lo que acompañó hoy de la empresa Forest al Washington Post. Vamos a compartirlo por un momento porque es una compañía que empezó a jugar bien pero bien fuerte. Esto acompañó hoy no solamente en Estados Unidos, sino a los principales medios a nivel global de esta compañía. Estimada industria de los combustibles fósiles. El hidrógeno verde es exactamente la solución que esperaban que nunca encontremos. Decime si lo podés parar antes de la traducción, así la gente ve la foto. Pusimos la traducción porque naturalmente la leyenda está en inglés, pero para que lo podamos compartir, para que vean que en uno de los principales diarios de los Estados Unidos venía acompañada, ahí está, esta imagen de la empresa Fortescue, esa es la empresa, de Andrew Forest. El CEO que estuvo acompañando no solamente a los representantes del gobierno argentino, sino al presidente para América Latina, Agustín Pichetto. Esto pasó en Glasgow, en la COP, en la Conferencia de las Partes, como una suerte de convención ambiental de Naciones Unidas, donde hubo también algunas sintonías y también hubo algunas diferencias, como hubo algunas ausencias y algunas presencias importantes en el G20, como fueron las de Rusia y China. Es decir, para analizar, da la sensación, lo que fue la gira de Alberto, hay que pensarlo más en términos globales que en términos domésticos. O hay que pensar cómo impacta en términos domésticos la estrategia global de una parte del gobierno argentino. Pero si vamos a lo que pasó en el G20, hay un acierto indiscutible de dos sectores muy importantes que acompañaron al presidente por su gira, que tiene que ver con el equipo de Martín Guzmán y con el equipo de Jorge Argüello. En realidad, puntualmente, Jorge Argüello, el embajador argentino en Norteamérica y Sherpa en el G20 del presidente. Es decir, Argüello como individuo y el equipo de Martín Guzmán trabajaron, y muy fuerte, con algunas tensiones, no sé si nuestro invitado hoy nos lo va a reconocer, para que se sume el párrafo 10 en la declaración del G20, que tenía que ver fundamentalmente con las sobretasas, y con el Fondo de Resiliencia, esta moneda de los DEX que tiene el Fondo Monetario, en la que, para decirlo muy brutalmente y muy rápidamente, lo que le sobra a los países desarrollados lo puedan utilizar para los países de ingresos medios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero por la gestualidad, es decir, no va a definir esto el acuerdo con el Fondo Monetario, seguramente no lo vaya a definir. Ahora, es mucho mejor que esté a que no esté. De esto vamos a hablar hoy con Sergio Chodos, el director por el Cono Sur en el Fondo Monetario Internacional, el negociador por Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, también para saber, para entender, difícilmente Chodos, tal vez si lo hipnotizamos lo pueda decir, si es más difícil negociar con una Cristalina Georgieva debilitada, después de la embestida o del asedio que sufrió por la presunta modificación del índice Doing Business para beneficiar a la República Popular China. También hay una pregunta que antecede eso, hay una pregunta que precede a ese análisis, que es si efectivamente Cristalina Georgieva está debilitada, que es la sensación que uno puede ver a miles de kilómetros de distancia. De hecho, hubo un episodio muy singular que tuvo que ver con un cable de la agencia Bloomberg, que el gobierno argentino desmintió, que decía que el Fondo Monetario iba a rechazar el reclamo argentino por la sobretasa,
pero que hubo de repente una reunión informal en el Fondo Monetario Internacional que tuvo que ver con esto. La pregunta acá que se impone es, si los líderes del G20, los presidentes, son el caso de Merkel, la canciller de los países que firmaron la declaración que sugiere revisar la sobretasa, validaron esa declaración, ¿pueden los representantes de esos países en el board del Fondo Monetario Internacional rechazar el pedido de Argentina por la sobretasa? ¿Se entiende? Es decir, si el jefe político dijo, yo rubrico esto, ¿puede el director por el Fondo Monetario decir, no, yo no rubrico esto? Bueno, tal vez sí, porque son funcionamientos distintos. Hoy se lo vamos a preguntar, naturalmente, a Sergio Chodos, que tuvo la gentileza de visitarnos luego de, tal vez, de los últimos tiempos, el momento de definiciones más gravitante en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que se ha metido la República Argentina y los negociadores ante el organismo que preside Kristalina Georgieva. Y otro punto interesante respecto a eso, que es cómo funciona la toma de decisiones en Estados Unidos para esto. ¿Cuánto pesa la secretaria del Tesoro? ¿Cuánto pesa, no su segundo, pero algo así como ello, que es David Lipton? ¿Y cuánto pesa el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, frente a la decisión que emita David Lipton de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuánta autonomía tiene la línea del Tesoro en Estados Unidos? ¿Puede Biden decir algo y el Tesoro de los Estados Unidos hacer otra cosa en relación al acuerdo con Argentina? Acá hay algo bien interesante, que se da una discusión en la dirigencia opositora y en los periodistas que se han mimetizado mucho con ese discurso, que tiene que ver con una crítica al gobierno argentino sobre una presunta insistencia del gobierno argentino que el acuerdo con el fondo fue un acuerdo político. Esto dice el gobierno argentino sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la oposición dice, está mal decir esto, no sirve para la negociación, es un infantilismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno tomara las declaraciones de Mauricio Macri, tiene razón esa oposición y ese periodismo tan crítico del gobierno. Porque según las propias declaraciones de Mauricio Macri en su libro, el préstamo no fue político, casi que fue personal. Casi que el Fondo Monetario le prestó la plata a Mauricio Macri, no la plata a la Argentina. Le prestó la plata a un dirigente político, dicho por Macri esto, no dicho por Alberto Fernández, por Cristina Kirchner o por Martín Guzmán, para que ganara una elección. Una elección, y antes que eso, un dinero que todavía no sabemos dónde está ese dinero. No hablo de la causa penal sobre eso, me refiero estrictamente a lo que le decían, creo que era Jerry Maguire, ¿no? El personaje de Tom Cruise en esa película, decían Show Me the Money, que es que Macri tiene que mostrarle, tiene que contar a la sociedad argentina dónde está ese dinero. Es un dinero que se usó para pagar deuda que el propio Macri tomó, es un dinero que se usó para formar activos externos, la famosa fuga. ¿Dónde están los 45.000 millones de dólares? Es una pregunta interesante que precede al problema. Tal vez el gobierno argentino está tardando, tal vez está farragoso, tal vez no hay armonía, lo hemos dicho infinidad de ocasiones acá. Ahora hay una pregunta que precede a eso, que es ¿dónde están los 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Macri de deuda? Solo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es ese Macri, el Macri que por primera vez en su vida en 2019, un poco antes en la gestión también, pero en 2019, si hubiera estado vigente la ley de etiquetado frontal, el sello que se le hubiera puesto en la frente hubiera sido el de fracaso, que hoy demostró esa impotencia entrando al juzgado de Dolores. ¿Por qué digo esto? Todos vieron las imágenes de Macri agarrando el cubo y el micrófono S5N de nuestro compañero Nicolás Munafó y tirándolo al piso. Y después su posterior explicación en la que dice, no lo vi, no me di cuenta, me quise tapar, fue un acto reflejo, lamento que se haya caído al agua o que haya terminado en el agua, dijo el expresidente. Ahora hay algo interesante ahí. Lo obvio, lo evidente que le pasa a Macri, que tiene un rechazo muy fuerte por esta señal por múltiples motivos. Uno de ellos seguramente tenga que ver con que el objetivo que se había determinado Macri y algunos de los socios del gobierno y algunos de los socios del sector privado de, con el encarcelamiento de los dueños de la compañía, hacerse de los activos de la empresa, no terminó ocurriendo.
Esa es la primera seguramente gran frustración. Pero hay otra más invisible o menos perceptible, que empieza a sufrir el expresidente por primera vez en toda su carrera política, que es que dejó de ser imprescindible para ganar una elección. Es decir, mientras Cornejo se juntaba con figuras muy importantes de diversos mundos, Larreta iba a hacer un roadshow con inversores por Estados Unidos, Lustó decía que la juventud es radical con Martín Tetaz al lado, Morales, la semana pasada, cuando él estaba entrando al juzgado de Dolores, dijo: no solamente voy a ir por la presidencia de la UCR, sino por la presidencia de la Nación. Cuando todos los actores de Juntos por el Cambio que tienen genuinas aspiraciones de gobernar la Argentina en 2023 están activos políticamente, Macri no solamente no está activo políticamente, porque en la pulseada con Rodríguez Larreta, los dos candidatos, el de la ciudad y el de la provincia, los puso el jefe de gobierno porteño, sino que está dándole explicaciones a la justicia. Esa situación generó seguramente un desequilibrio, no en esa expresión que vimos hoy tan grotesca y desagradable que tuvo que ver con arrojar el micrófono de C5N, sino con otras que se dan, algunas en privado y otras en público, y tienen que ver con un Macri que se siente cada vez menos protagonista de un espacio que él creó, condujo, llevó al éxito y luego llevó al fracaso. Y ahí es donde me da la sensación que tiene que prestar especial atención la oposición. Porque si hay alguien que dice: esta cancha es mía y se juega como yo digo, si no rompo la canchita, como dice siempre un ex dirigente de Juntos por... un actual dirigente, ex funcionario de Juntos por el Cambio, que lo frecuenta a Macri, ahí es donde tiene que prestar especial atención las personas que yo mencioné que tengan genuinas aspiraciones de gobernar la Argentina en 2023. Porque todavía, sí lo vio la oposición, sí lo vieron los dirigentes peronistas, sí lo vieron los empresarios, todavía dentro de Juntos por el Cambio, excepto estas tareas de espionaje rudimentarias, todavía ninguno sufrió esa proverbial revancha que en general tiene Macri incluso con los suyos. En cuanto pueda la oposición hacer equilibrio entre las demandas internas de Macri y sus propios deseos y sus propias estrategias, fundamentalmente la de Rodríguez Larreta, se va a resolver no solamente buena parte de la suerte opositora, que es algo sobre lo cual se tendrá que ocupar la oposición, sino buena parte del debate público y de la salud del sistema político en la República Argentina.